A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo funciona realmente el comercio mundial? Pues no, no es por casualidad. Toda esa red de intercambios que hoy define nuestra economía se construyó, fíjate, sobre las lecciones que dejó una guerra. Fue un intento, a la desesperada pero brillante, de no volver a cometer los mismos errores. Y esa es la gran pregunta, claro. Para entenderlo, vamos a hacer un viaje en el tiempo, a una época en la que confiar en tu vecino, y ya no digamos en otro país, pues parecía una auténtica locura. El mundo necesitaba con urgencia aprender a jugar con unas reglas completamente nuevas. Bueno, pues nuestra historia arranca justo aquí, con el mundo hecho añicos. El final de la Segunda Guerra Mundial no solo dejó cicatrices físicas, sino también una desconfianza económica brutal que tenía a las naciones totalmente paralizadas. Intentemos imaginar el panorama. La Gran Depresión había asfixiado las economías y la guerra, después, las había reventado. El comercio entre países estaba, vamos, prácticamente muerto. El mensaje era claro y unánime en todo el mundo. Esto no puede volver a pasar. Es que la raíz de todo este lío era el proteccionismo. Cada país, en un intento por salvarse a sí mismo, levantó muros económicos, pero en lugar de protegerse, lo que consiguieron fue encerrarse en su propia crisis, mirando de reojo y con recelo a sus vecinos. El sálvese quien pueda casi nos hunde a todos. Pero fíjate, en medio de todo ese caos surgió una idea casi revolucionaria. ¿Y si en vez de levantar muros, empezamos a derribarlos juntos? Pues esa idea tenía un nombre: GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y lo más curioso es que el GATT nació sin demasiadas pretensiones. Lo firmaron en 1947 solo 23 países, y en principio se pensó como algo temporal, ¿sabes? Un parche. Sin embargo, ese parche se acabó convirtiendo en el pilar del comercio mundial durante los siguientes 50 años. Fue el sitio donde las naciones volvieron a aprender a hablar el idioma de la economía. El objetivo, dicho así, suena simple, pero era tremendamente ambicioso para la época. Crear un terreno de juego, digamos, nivelado. Un sistema con reglas claras, predecibles, donde el comercio fluyera con menos obstáculos y, sobre todo, de una forma más justa para todos los participantes. Pero claro, con las buenas intenciones no se va a ninguna parte, ¿verdad? El GATT necesitaba reglas muy claras, unos pilares que sostuvieran todo el invento. Y lo más sorprendente es que esos principios, que se crearon hace más de 70 años, siguen siendo, a día de hoy, el ADN del comercio global. El primer gran principio es el de la no discriminación, y su clave es esta clausura, la de nación más favorecida. A ver, suena súper técnico, pero la idea es de lo más simple. Se acabaron los favoritismos. Punto. Si le das una ventaja comercial a un país, como un impuesto más bajo en la aduana, estás obligado a darle esa misma ventaja a todos los demás. Juego limpio para todos. Y el segundo pilar es el trato nacional, que es una regla pensada para evitar las trampas, el proteccionismo encubierto. O sea, una vez que un producto de fuera cruza la frontera y paga sus aranceles, ya está. Tiene que competir en igualdad de condiciones con los productos locales. Se acabaron los impuestos internos sorpresa o las regulaciones para fastidiar al de fuera. Vale, ya tenemos las reglas, pero la pregunta del millón es, oye, ¿y esto sirvió para algo? ¿Funcionó? Pues la respuesta es un sí rotundo. Su impacto no solo se notó, es que redibujó por completo el mapa económico mundial de la segunda mitad del siglo XX. A través de varias rondas de negociación, el GATT consiguió que los aranceles cayeran en picado. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que el comercio mundial se disparó, literalmente. Para las empresas, esto significó abrir las puertas a mercados nuevos. Y para la gente de a pie, algo muy concreto: más productos en las tiendas y muchas veces a mejores precios. Y si buscamos un ejemplo que lo ilustre perfectamente, tenemos el caso de México. Antes de unirse al GATT en el 86, su economía estaba muy cerrada, muy protegida. La adhesión provocó una transformación radical, abrió el país al mundo, fortaleció muchísimo sus exportaciones y, de hecho, preparó el terreno para futuros acuerdos como el actual TEMEC. Pero la historia no termina aquí. Y aquí viene lo irónico, fue el propio éxito del GATT lo que al final lo dejó obsoleto. El mundo se había vuelto mucho más complejo, y ese acuerdo original, pues, necesitaba una puesta al día urgente. Es que el mundo había cambiado. El comercio ya no era solo mover cajas de un lado a otro en un barco. Los servicios, las ideas, la propiedad intelectual, todo eso se había vuelto importantísimo. Y el GATT, sencillamente, no estaba diseñado para gestionar esa nueva realidad. Hacía falta una herramienta más potente.
Y así es como llegamos a 1995. Después de una negociación larguísima, la famosa Ronda Uruguay, nació la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y ojo, la OMC no fue un borrón y cuenta nueva, fue más bien una evolución. Absorbió al GATT, lo expandió y por fin creó una institución permanente para gobernar el comercio de bienes, de servicios y de propiedad intelectual, y con más poder para resolver disputas. Y aquí, creo yo, llegamos al punto clave, al gran legado del GATT. La idea de que el comercio mundial debía basarse en reglas y no simplemente en la ley del más fuerte. Fue el primer gran paso para crear un sistema económico global más predecible y, sobre todo, más cooperativo. Pensemos un momento en esto. Este sistema de reglas, que nació de las cenizas de la guerra, ha sido el motor que ha conectado las economías de todo el planeta durante más de 70 años, creando una interdependencia que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y esto, claro, nos lleva directos a la pregunta final, la que está en el aire hoy en día. En un mundo donde vuelven a sonar tambores de guerra comercial y el proteccionismo asoma la cabeza otra vez, ¿sigue vivo ese espíritu de cooperación del GATT? La respuesta, desde luego, no solo está en los libros de historia, sino que va a definir el futuro de la economía de todos.